Hola amigos de Contexto. Esta nueva entrega de nuestro programa, Mónica Gutiérrez Fiallo y Julio Ortega Tous, quien les habla, vamos a tratar un tema olvidado en los últimos tiempos, pero que es de una extrema importancia para nosotros como país y para el mundo en general. Y es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y en particular la última ronda que no se ha podido cerrar en los últimos más de 10 años, la llamada Ronda Doha para el Desarrollo. Entonces hemos tomado un video que le sitúa a ustedes sobre qué es la OMC y después vendríamos a la explicación de sus características y lo que ha sido hasta ahora la llamada Ronda Doha para el Desarrollo. Veamos. Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es? The World Trade Organization, o la Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Sin embargo, la OMC puede verse desde diferentes perspectivas. Primero, organización para la apertura del comercio. Segundo, como foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Tercero, lugar en el que pueden resolver diferencias comerciales cada país. Cuarto, aplicación de un sistema de normas comerciales. La OMC nació el 1 de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de existencia, ya que desde 1948 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, ha establecido las reglas del sistema. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, en el centro William Rayford. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. Cuenta con 162 miembros oficiales desde el 30 de noviembre del 2015 y 23 países con la condición de observadores. Objetivos de la OMC. Primero, la OMC propende por elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constantemente los ingresos reales y de demanda efectiva. Incrementar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con un crecimiento sostenible. Segundo, realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, se beneficien de una parte del comercio internacional. Tercero, celebrar acuerdos encaminados a obtener sobre la base de reciprocidad y mutuas ventajas la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos del comercio. Cuarto, su principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. Y quinto, mejorar el bienestar de la población de los países miembros. Funciones o servicios de la OMC. Primero, administra los acuerdos comerciales de la OMC. Segundo, foro para las negociaciones comerciales. Tercero, trata de resolver las diferencias comerciales. Cuarto, supervisa las políticas comerciales nacionales. Quinto, asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. Y sexto, cooperación con otras organizaciones internacionales. Por su parte, en cuanto a los logros de la OMC a nivel internacional, entre los más destacados se encuentran: primero, ha logrado convertirse en una señal de tráfico para las organizaciones brindándoles estabilidad. Segundo, ha logrado conseguir un trato justo e igualitario en las negociaciones entre los diferentes países que lo conforman. Tercero, en 1996 logró el Acuerdo sobre Tecnología de Información y en 1997 logró los acuerdos de servicios financieros y telecomunicaciones. Cuarto, ha logrado poco a poco restabilizar el sistema a favor de los países en desarrollo. Quinto, ha creado un mundo comercial más estable al brindar ayuda a los países a resolver sus problemas con su sistema de solución de diferencias. Sexto, le ha otorgado el valor correspondiente al medio ambiente investigando cómo se ve afectado en cada negociación. Y séptimo, finalmente, al negociar, resolver diferencias, compartir información y abrir puertas, ha logrado que el mundo se conecte. Muy bien, amigo, este es un video con una voz un poco, a mí no me gusta, pero bastante ilustrativo. Bastante informativo Sí. de qué es, o por lo menos una visión de qué es la OMC en 3 minutos. Pero tendríamos que agregar, diríamos,
que la actual Organización Mundial del Comercio no nace en el año, nace oficialmente en el año 1995, pero su idea de constitución nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados triunfan sobre Alemania, Japón e Italia, se conforma una serie de instituciones que conforman el actual entramado institucional del mundo. Primero, la Organización de las Naciones Unidas, con la estructura que tiene, con un Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes, con casi todos los países del mundo miembros de esa organización, y paralelamente se constituyen otros instrumentos supuestamente para preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo. Bueno, en esa época no se hablaba de desarrollo, pero el progreso, diríamos. ¿Y cuáles son, y la reconstrucción? ¿Cuáles son esos organismos? El Banco Mundial, que su nombre oficial es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional, que son las dos organizaciones fundamentales que se constituyeron en la conferencia de Bretton Woods en las afueras de Washington, en los Estados Unidos, y que fueron dominadas hasta el día de hoy por los Estados Unidos y sobre todo primero por el patrón oro y después por el desorden monetario que dejó en el año 1991 la ausencia de un patrón oro o de un patrón para el sistema monetario. Sí. Pero quedó uno pendiente, que se había acordado, que es constituir una organización mundial del comercio. Y de hecho se firmó el acta constitutiva de la Organización Mundial del Comercio, pero el Congreso de los Estados Unidos lo rechazó. Y al haberlo rechazado, no se le dio inicio a la OMC exactamente después de la Segunda Guerra, o en esos años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Y se sustituyó por lo que decía el video, lo que se llamaba el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, que se iban haciendo negociaciones, la Ronda Tokio, la Ronda Uruguay, que fue la última que negoció, la Ronda Uruguay, que duró casi 11 años, sí, para negociar la constitución de la Organización Mundial del Comercio. Tienen esos nombres de países porque era donde se hacía la conferencia y se iniciaba el proceso. En el año 1995 se constituye la OMC en medio del mayor auge internacional de las ideas neoliberales en terreno económico. Sí. Y la OMC asume esas ideas. El comercio libre es bueno para todos, todos los países son iguales en términos del acta constitutiva, se crea un foro para negociar, se crea un foro para la liberalización progresiva, se prohíben las importaciones, las prohibiciones de importaciones quedan eliminadas y tiene que arancelizarse toda la protección a la industria nacional. Y bueno, en el caso nuestro, nosotros, la consolidación que hicimos ante la OMC cuando comenzaba, pusimos un arancel muy bajo, que era de 40% en general para todos, y después nos dimos cuenta que si eso se hubiera mantenido, el arroz, la habichuela, los 8 productos básicos de la agricultura dominicana y de la dieta dominicana hubieran colapsado. Y se crearon lo que se llamó la rectificación técnica y los contingentes arancelarios. Ahora bien, la OMC abrió en el año 1995 y de parte de los países en vía de desarrollo, los países pobres, ha habido una gran crítica de la asimetría en que se ha constituido esta organización y que los acuerdos fundamentalmente se negociaron entre Estados Unidos y la Unión Europea. China no participaba, Vietnam no participaba, la India no participaba, y en general fue una situación en la cual se comenzó de forma muy desigual. Y entonces, posteriormente, en el año 2001, si mal no me equivoco, se comienza la llamada, en una conferencia que se hizo en Doha, en Qatar, por eso se llama Ronda Doha, lo que se llamó la Ronda Doha para el desarrollo, para
poner el dedo en la llaga sobre el tema de las políticas comerciales que ayuden al desarrollo y en particular el tema de los subsidios agrícolas. Y habría que analizar, Julio, entonces, si esta ronda Doha, que como tú bien señalas, fue una, vamos a decir, continuación de la ronda de Uruguay, de cosas que nunca se llegaron a concluir, si ahora, en este momento, ya en el 2017, no ha cambiado el modelo, porque es como que cuando nos comenzábamos a acostumbrar a este libre comercio, los países latinoamericanos, ahora resulta que el modelo Donald Trump viene a cambiarlo y a decir que los acuerdos multilaterales no son convenientes, que deben ser acuerdos bilaterales como él declaró en la reunión de APEC, contrario a lo que hizo China. Entonces también uno de los, aunque fueron negociaciones asimétricas en cuanto a los países poderosos y los subdesarrollados, se supone que la OMC tenía que reestructurar para pues favorecer a los países subdesarrollados. Sin embargo, ahora la nueva tendencia de los Estados Unidos sería a ganar ellos, todo lo que sea justo para ellos ganar, no dar nada gratis. Entonces se entendería que el modelo liderado de libre comercio por los Estados Unidos comenzaría a cambiar y que estos acuerdos multilaterales comenzarían a descender, aunque los otros países han dejado claramente de que sí ellos van a seguir con los acuerdos actuales. Incluso hasta se ha sugerido un nuevo acuerdo donde esté China presente con los países APEC, dejando fuera a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funcionará el modelo de comercio mundial en este momento? Hablamos de esto en el próximo segmento. Volvemos. Muy bien, amigos, estamos de retorno en contexto. Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio y de la llamada Ronda Doha para el Desarrollo. Como dijimos, la OMC fue una idea que viene del fin de la Segunda Guerra Mundial y que se concretiza en el año 1995. Cuando se concretizan esos acuerdos, se incluye una serie de elementos que ayudan mucho a, diríamos, a crear un foro para solución de diferencias. Hay un tribunal de solución de diferencias en la OMC que antes no existía. Hay un acuerdo general sobre comercio de servicios también. Que es muy importante para nosotros. Muy importante, aunque beneficia más a los países desarrollados. Pero hay un tema de los subsidios agrícolas de los grandes bloques comerciales o países desarrollados. El caso de Estados Unidos, el caso de la Unión Europea, que como conjunto tiene una política agrícola común, y el caso de Japón, por lo menos. Entonces, vamos a ver un pequeño video de una intervención en el Parlamento Europeo de una diputada donde pone el dedo sobre la llaga y volvemos entonces a discutir el tema. Señora Sánchez Caldentey. Gracias, señor presidente. La ronda de Doha ha afrontado grandes desafíos. El camino multilateral no es sencillo, porque los intereses de los estados ricos y pobres se contraponen y siempre se acaban imponiendo los de los grandes poderes económicos, los del norte. Ello hace imposible lograr consensos que beneficien a todos y especialmente a los más desfavorecidos, a los del sur. No debemos caer en el supuesto pragmatismo del camino fácil que representa el TTIP, el TISA, el CETA o el TPP, pues estas vías no son más que la imposición de la hegemonía del rico a través de un acuerdo entre gigantes, entre soberbios. En Nairobi es crucial redoblar los esfuerzos para encontrar un marco democrático al comercio en donde todas las voces sean representadas. Que el comercio internacional se convierta de una vez en una herramienta para superar la desigualdad, la pobreza y el cambio climático, que sea un motor de bienestar para la gente y no una apisonadora de derechos y del medio ambiente, que es lo que suponen estos macrotratados. Muchas gracias. Bueno, Julio, la señora se refiere a estos macrotratados como muchas veces
una aplanadora contra los países más pequeños, como por ejemplo la República Dominicana. pobres. Los países pobres. Mucho se ha hablado en el caso de la República Dominicana que nuestra participación en los tratados de libre comercio en los que estamos ha sido mal manejada y que no debieron haber estado los desmontes de subsidios como se han hecho, que debieron haber sido a más largo plazo, que esto ha pues afectado negativamente a lo que es nuestra economía. Lo mismo, por ejemplo, que dice Donald Trump respecto a la de ellos, pero vamos a guardar las diferencias, nuestros empleos, pues el precio de los productos cuando los vendemos aquí. Entonces, yo pregunto, ¿hasta qué punto va a seguir cambiando todavía más este modelo ahora con las propuestas de Donald Trump? Y tenemos que ver también que nuestro mayor comercio pues es justamente con los Estados Unidos, también con Haití, pero ya esto no está regido. Estados Unidos de lejos. ¿Qué? Estados Unidos de lejos. Por eso. Destino de importaciones exportaciones y importaciones. Entonces, ¿qué va a regir este comercio en este momento cuando ya los Estados Unidos no quiere dar ninguna prerrogativa a los países pobres, en este caso República Dominicana, y se supone que una de las banderas de la OMC era reestructurar el comercio para que los países pobres pudieran alcanzar un nivel y ya a partir de ahí pues todos competir en iguales condiciones, pero caramba, qué difícil es competir en iguales condiciones cuando ellos tienen un mercado de miles de millones en algunos casos y nosotros de 11 millones de consumidores. ¿Hasta qué punto este modelo va a cambiar? ¿Hasta qué punto y de consumidores pobres? Y de consumidores pobres. Entonces, ¿hasta qué punto este modelo va a cambiar para peor? ¿O hasta qué punto nosotros podremos encontrar otros mercados? Porque no es tan fácil decir, bueno, pues vamos a venderle a otros países. Eso no es tan fácil como suena. No. De hecho, cuando se constituye la OMC, en el año 1955, la gran apuesta de la mayoría de los países, o de todos los países que entraron en la OMC, fue un comercio multilateral, un sistema de reglas multilaterales de comercio. Y que beneficiara al desarrollo del mundo, incluso en el medio ambiente, que eso también Trump está opuesto. Sí, ese es un factor, pero era un sistema de reglas multilaterales que no fuera un sistema de bilateral o de grupitos de naciones con otro grupito o con una gran nación. Entonces, ¿qué sucedió? Los países pobres, los países en vía de desarrollo, los países del sur, como se le mencionan en esta intervención de esta diputada española en el Parlamento Europeo, fueron cada vez más tomando más conciencia y siendo más críticos con esas políticas que los dejaban de lado y que solo se beneficiaban los grandes conjuntos comerciales del mundo. Además entró un elemento nuevo y fue China. Sí, claro. China y los países de Asia que comenzaron a entrar masivamente. La India ha tenido una posición muy militante, muy fuerte en la OMC. Y entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos fundamentalmente al principio? Comenzó a dejar de lado la OMC, a enanizar la importancia de la OMC, a bloquear también la Unión Europea, los acuerdos en el interior perdón, de la OMC y a privilegiar los acuerdos bilaterales. De hecho, junto con la OMC, que se aprueba en el año 1995, se aprueba el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México, que fue el primero de todos. Después vino el acuerdo bilateral Chile con Estados Unidos. Después vino el acuerdo Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Después vino la política, o conjuntamente había una política para hacer como un tratado de libre comercio más allá de lo que estipula la OMC, en lo que se llama las Américas, el ALCA, que fracasó después de la irrupción de los gobiernos
populares y progresistas en América Latina, sobre todo a partir del triunfo de Chávez y en continuación. Entonces, la OMC la han reducido a casi nada para privilegiar los acuerdos o bilaterales entre dos grupos. Ahí se mencionaba el CETA, eso es el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea. Trump dejó caer el Tratado Transatlántico, el TTP, que era un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Él lo suspendió, pero había un proyecto de un acuerdo en la zona Asia-Pacífico, que es a través de APEC, aislando a China. Entonces, todo esto que fue un acuerdo multilateral mundial, por eso se llama Organización Mundial del Comercio y no Organización Regional del Comercio, se ha ido tratando de reducir su papel. Y ahí es que ha venido el tranque de la Ronda Doha, que tiene ya casi 13 años y que no avanza. Se avanzó en un aspecto que es las reglas de facilitación de comercio en Bali en el año 2012, creo que fue, pero más allá no se ha podido avanzar. Entonces la pregunta es, ¿la OMC tiene sentido? En este momento que vivimos, tiene mucho sentido, claro, pero la se va a OMC hacer tendrá capacidad de incidencia acción en la política comercial internacional, sí, o no. Entonces, ahora estamos como en el medio de todavía no somos y queremos ser. pero China dice que sí, ahora China dice que sí. Todos los países menos Estados Unidos. Sí, pero todos los países menos Estados Unidos, pero tampoco veo que hay una agenda definida para llevar a cabo pues los objetivos puntuales. No lo hay. La agenda Doha. Sí, la hay, pero no se hace. Pero no se cumple. La hay, pero no se cumple. Entonces, habría que ver si realmente, sin Estados Unidos a la cabeza, si esto va a dar resultado y por fin se van a lograr, pues, por prioridades los objetivos. Vámonos a la pausa, volvemos. Bueno, nos preguntábamos en el segmento anterior cuál es la vigencia, cuál es la utilidad en este momento de la OMC, si las negociaciones han estado paradas. Hemos visto que la ronda Doha pues ha estado totalmente rezagada, todo lo que es la agenda y los objetivos a cumplirse. Nos preguntábamos si en Estados Unidos a la cabeza, porque vemos que no les interesa lo que es un comercio multilateral, sino pues negociar directamente con cada país para ellos tener, bueno, pues ellos dicen que ser una relación simétrica, pero ¿cuánta simetría? Asimétrica sería. Ellos dicen que quieren tener la simétrica, o sea, que ganen igual, que la balanza de pago sea igual, que si yo te vendo 10 pesos, tú me compres 10 pesos, pero es un poco difícil, siendo ellos una potencia de una cantidad de habitantes y nosotros, por ejemplo, de otra cantidad. Entonces, bueno, pero vamos a ver... Y de una capacidad productiva. Claro, la capacidad productiva y la capacidad de compra, porque es que son dos factores importantes. Vamos a pedir un video sobre la OMC 20 años después y la ronda Doha que tenemos en Q. Vamos a pedirle a nuestro director que nos los muestre. Adelante. The agreements signed today have brought into being a World Trade Organization, a new energy source for the world economy, one which will charge the economic and political links among nations with a new vitality and a new hope. More than just a trade agreement, this is an agreement for global cooperation, based on the recognition that our common human interests transcend our diversity.
semiconductors or telecommunications equipment, computers, computer equipment, software. The same opportunities to the instrument of information and knowledge. We are capable of making use of trade rules and agreements to take care also of humanitarian elements. I take it that the decision can be adopted. It is. For the first time in our history, the WTO has truly delivered. Trade liberalization, economic integration, and attraction of foreign direct investment. We must make sure that resources for development can truly help the most vulnerable. We want to hear and we want to learn from all of you. We stand at the threshold of a golden age of global economic growth, made possible by the high degree of multilateral cooperation. We are strengthening our engagement with the World Trade Organization because of its importance to our economy. But what I will not accept is that somehow this is not a democratic organization. We will continue to press for open markets. Europe will continue the path of agricultural reform we have embarked upon. I also propose that ministers take note of the understanding regarding the duty-free, quota-free decision so agreed. LDC-specific issues were underlined as needing particular attention. The WTO is part of the solution of the crisis if you are collectively determined to keep protectionist pressures at bay. The Ministerial Conference so agrees. Bali has given a new morning to the World Trade Organization. Te confieso que a mí me impresiona y me emociona ver esta cantidad esta diversidad de gente, o sea, de países participando. Ahí vimos a Mandela, a Fidel, en los países árabes. Yo creo que es un objetivo, pues, muy humano. Fíjate que hablan también de las necesidades humanas. Eso versus la realidad, si los objetivos se cumplen. Ahora yo me gustaría preguntarte a ti, que has estado presente en algunas de estas negociaciones, ¿cuál es el ambiente que se respira ahí? Si realmente los que están presentes y los que están negociando tienen tú sentiste que tienen el real impulso de cumplir no solamente los objetivos para su propio provecho como país, sino para el mundo. ¿Realmente qué se siente? Bueno, lo primero es que es un pandemonio de gente. Sí. Entonces, la asamblea final es el producto de cientos, quizás miles de reuniones sí. Que se llevan a cabo en diferentes escenarios, cuartos, salones de conferencia, etc. Ahora, lo que sí existe es una clara diferenciación entre diferentes grupos de naciones en vía de desarrollo, en este caso
el llamado Grupo de los 77, que son más de 100, son 140 casi, en el cual nosotros formamos parte, que es básicamente todo el mundo en vías de desarrollo. Y por otro lado, las grandes potencias económicas y comerciales, que son los que imponen el ritmo del diálogo. Y entonces uno, por ejemplo, nunca se reúne con el representante de Estados Unidos, ni se reúne con los representantes de la Unión Europea. En una ocasión, recuerdo, que nosotros formamos parte, en la conferencia de Hong Kong que yo asistí, formábamos parte del grupo de pequeños estados insulares que pedían un trato desigual, en el sentido de que no tuvieran un trato idéntico al que puede tener. Si no hay igualdad entre Antigua y los Estados Unidos. Claro. No puede haber entre Barbados y los Estados Unidos. No puede haber igualdad, porque es que entre una nación con 300 millones o 350 millones de habitantes, o 1.400 millones de habitantes, y otra con medio millón o 300.000, y con una muy débil capacidad económica y productiva, no puede haber igualdad. ¿Y qué acogida Ahí tenían? la desigualdad es el elemento de cohesión. Claro. ¿Y qué acogida tenían esas propuestas que ustedes hacían? Bueno, eran muy discutidas, pero al final no se hacían, se tomaban parcialmente lo que se estaba planteando. Y como digo, a partir de esa última conferencia de Hong Kong, que quizás fue el último gran intento de levantar la ronda Doha. Ahora mismo hemos estado patinando estos últimos 10, 12 años en torno, y hubo un avance en Bali en el año 2013 en cuanto a facilitación, regla para facilitar el comercio, que no haya trabas no arancelarias en el comercio y que se pueda, diríamos, avanzar en que los productos de un país puedan entrar en otro. Entonces, a partir de ese momento del año 2005, realmente la OMC ha ido reduciendo su incidencia en lo que es las políticas de comercio mundial, y ha sido sustituida ya sea por acuerdos bilaterales o regionales, y últimamente la posición del principal país dentro del comercio mundial, que es los Estados Unidos, y por el otro lado China, es ahora comenzar a desmontar esos acuerdos comerciales y sustituirlo quizás por acuerdos de tú a tú, que son muy desiguales. Claro. Inclusive ahora mismo se está negociando el NAFTA, el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, con la idea de desmontarlo o de reducirlo. Bueno, él lo ofreció desde el principio, desde antes de ser presidente, Así que es. iba a desmontar el NAFTA. Tenemos que ir a una pausa. Volvemos. Regresamos en un momento. Bien, como decíamos al inicio de este programa, la OMC nace en el contexto de el pico de las políticas de libre mercado o neoliberales impuestas o vehiculadas por los países principales del mundo a través de los organismos multilaterales. Y diríamos, la esencia dentro de la creación de la OMC es promover la desregulación y la liberalización comercial, que no necesariamente es la mejor política. Eso depende del momento que viva Eso cada depende país. del momento, del nivel de desarrollo. Claro. Por ejemplo, yo te diría, un país como Haití hoy no debería tener libre comercio. No, para nada. Debería proteger su mercado y que cobrar aranceles a las importaciones y promover su producción, por lo menos agrícola. Por eso esas asimetrías dentro de la OMC o tratados de libre comercio deben de existir. Por eso es que no debe ser que todo el mundo sea tratado de la misma manera. Exactamente. Entonces, esas políticas neoliberales han tenido efectos terribles. Tenemos en un video corto de 3 minutos donde el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos, o el expresidente en ese momento, confiesa cómo él promovió
y su administración, 2 administraciones, esas políticas y cómo esas políticas han fracasado. Por favor, señor director, pasemos al video. Continuamos con la información. El expresidente estadounidense Bill Clinton admitió el fracaso de las políticas neoliberales que él había promovido en Haití, pero el consenso de Washington no parece haber cambiado. Desde Washington, nuestra corresponsal Caroline Ford nos tiene el reporte. El mes pasado, desde la cuna del consenso de Washington, uno de los paladines del neoliberalismo dio una confesión asombrosa. Esta política no funcionó. Quizás era buena para algunos de mis granjeros en Arkansas, pero no funcionó. Fue un error que yo mismo cometí. No voy a culpar a nadie. Yo he tenido que vivir con las consecuencias de la capacidad de pérdida de producir arroz en Haití para alimentar a estas personas por causa de que yo lo hice mal. Nadie más. Más que Clinton, los campesinos haitianos han tenido que vivir con las consecuencias de las políticas neoliberales que su gobierno impuso al país caribeño. No han podido competir con el arroz subsidiado de Estados Unidos, que inundó al país cuando se eliminaron las tarifas. La producción nacional fue devastada y el país llegó a ser dependiente de las importaciones de Estados Unidos. Esta dependencia se ha intensificado desde el terremoto de enero pasado con la llegada masiva de ayuda humanitaria, todo importada. Ahora 33 organizaciones exigen que los donantes internacionales compren todo el arroz producido en Haití durante 2 años a un precio justo. El plan utilizaría 2% de la ayuda ya prometida. Pero las palabras sorprendentes de Bill Clinton no parecen haber dejado huella en el consenso de Washington. El jueves se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y USAID, las mismas instituciones que liberalizaron la economía en Haití. Debatieron cómo gerenciar el dinero donado a Haití. Como de costumbre, ningún representante del gobierno haitiano estuvo presente en el panel, y mucho menos un campesino haitiano. Dijeron desconocer la propuesta de comprar el arroz haitiano. Esto tiene sentido para mí, si otros lo harían, en vez de comprar arroz de productores canadienses para enviar a Haití. Si productores haitianos están produciendo arroz, debes comprarlos y donarlos a la población. Con esto promueve la producción doméstica, pero esto no es algo que el Banco Mundial haría. Los partidarios de la compra de arroz haitiano advierten que históricamente los gobiernos de Estados Unidos y los países europeos han aprovechado de los desastres naturales para imponer políticas neoliberales. Este no es un momento en que podemos pretender que compitamos en un mismo pie de igualdad. Los campesinos haitianos nunca han sido en un mismo pie de igualdad con la comunidad internacional. En realidad, han hecho todo para asegurar que los productores haitianos fallarían. Están a contrarreloj. Casi 4 meses después del terremoto, Haití está en vísperas de la época lluviosa y cientos de miles de personas siguen damnificados. Kaylin Ford, Telesur, Washington. Bien, hablando de Haití, ahí tenemos la prueba y la confesión del crimen. ¿No? Y que dentro de una reunión que se va a decidir pues unas reglas para Haití, que no haya unas reglas. Eso fue, esa reunión fue justo después del terremoto, sí, hace 7 años. Sí, por eso. Entonces, que una se va reunión a decidir, de donantes, claro, para decidir cómo canalizar ayuda. No había ningún representante de la sociedad ni del gobierno haitiano. Que era lo que tenían que decir cómo iban a entrar esas donaciones al país. Así es. Entonces, es realmente lamentable que estas políticas todavía sean defendidas a nivel de ciertos hacedores de opinión pública. Ya por lo menos el presidente de Estados Unidos la reniega, aunque la Unión Europea, China, Japón y muchos otros países la siguen enarbolando. Ahora lo más increíble de todo esto es que China es el gran defensor de la globalización. Yo te iba a decir, no que la sigue enarbolando, sino que comienza a enarbolarla. Cogió la bandera. Parecía mentira oír a Xi Jinping, el presidente de China, versus lo que decía Donald Trump en las negociaciones, en la reunión de APEC. El comercio chino, las exportaciones chinas,
el desarrollo económico de China ha sido un gran beneficiario de las reglas de la OMC, porque China no forma parte casi de ningún acuerdo de libre comercio. Ellos son miembros de la OMC y solo usan las reglas de la OMC, que prohíben las prohibiciones de entrada de productos. Entonces ellos lo que hacen es que pagan los aranceles. Pero aún así son tan competitivos que se han convertido en la fábrica del mundo. Pero también hay que examinar por qué Y tiene un China excedente comercial altísimo. Y también hay que examinar por qué China es tan competitivo. Primero es una población sumamente pobre. No. Sí, Julio. La población agrícola. La agrícola. Me estoy refiriendo ya a la agrícola, no a la tecnológica, que ya es otra cosa. Es decir, en China hay dos sociedades, una urbana que comienza a disfrutar del nivel de la sociedad del desarrollo. De hecho, yo estaba viendo que China se está convirtiendo en el primer emisor de turistas del mundo. Wow. 300 es que son demasiado gente, 300 son 1.500 millones de turistas salen de China al exterior. 300 millones ya tienen capacidad adquisitiva para salir fuera, salir a hacer a Europa, América, a muchísimos sitios. Un país tan pobre hace 50 años, o sea, es increíble. Ahora también hay que tomar en cuenta, 50, hace 30 años. Sí, hace 30 años también hay que tomar en cuenta que en China hay una producción tan importante que ya de un mismo producto te pueden producir pues 4 o 5 categorías, porque China es especialista en copias, pero también tiene muchos productos originales. Ya tiene muchos productos originales, pero a lo que me refiero es que de ese mismo producto original puede producir para 5 mercados diferentes. O sea, para alguien que tenga que pagarlo a 10 pesos, para alguien que tenga que pagarlo a 50, 100 o a 1000. Entonces esto le da una capacidad de producción tremenda que ningún otro país del mundo lo tiene. Así es. En conclusión, la Ronda Doha para el Desarrollo, que se inició en el año 2001 de la Organización Mundial del Comercio, está estancada. Es necesario seguir apostando a la conclusión de la Ronda Doha, a la eliminación de los subsidios agrícolas, a la regulación de la liberalización comercial internacional en beneficio de un mundo más justo y de una economía mundial que reparta de mejor forma la gran renta mundial que se crea con todos estos intercambios de producción y con la producción misma de los bienes y servicios que conforman la economía internacional. Habrá que ver si la sociedad mundial está dispuesta a seguir estabilizando lo que son los niveles de los países, o todos van a asumir esta posición que está teniendo Donald Trump sobre de que lo importante en una negociación es ganar. Eso es peligroso porque también tenemos que ver qué gana el mundo, qué gana el medio ambiente, qué ganamos cada uno, porque muchas veces cuando yo gano, gana el otro. Muy bien, y con esto ya se nos terminó el tiempo, el gran dictador de la televisión, y será en otra entrega de Contexto que volveremos a vernos, Mónica Gutiérrez Fiallo y Julio Ortega Tous. Hasta pronto, amigos.